Bueno, continuando con nuestros libros de los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El poder de Camelot y la tierra maldita. Y vamos ya lo que es a la parte final del libro, que es el capítulo 6, que se llama La lanza del destino. Iniciamos. La lanza del destino. Lo salve al rey Pellez. No, Dios salve al rey Pellez. Viva nuestro rey. Los gritos saturaban el gran salón del castillo de Corbenic a la llegada del soberano que gobernaba Listenois. Por la gracia de Dios. Pellez, hijo de Pellejam, de pelo lacio y negro y con una raya muy marcada que dividía su media melena. Pellez se distinguía por su elegancia y buen porte. Su cara, cubierta por una barba fina, lo dotaba de un aspecto todavía joven a pesar de su edad madura. Vestido con una túnica de seda azul que le llegaba hasta los pies y que se antojaba cómoda y confeccionada por delicadas manos, caminó entre las largas mesas repletas de los invitados que lo jaleaban hasta su alto situal en la cabecera, la mesa transversal desde donde presidiría el convite. En cuanto tomó asiento en su lugar privilegiado, desde el que podía contemplar toda la sala, vio complacido que el banquete rebosaba de voces, risas y el entrechocar de copas de vino, pues los asistentes traían la alegría consigo. Bajo su gobierno había instituido que se conociera el inicio de la fiesta de la cosecha, pero no el tiempo que se alargaría, quizá 3 o 4 días, tal vez 7. El golgorio era ya imposible de aplacar. En aquella cena para nobles, caballeros y damas se abarrotaban 3 filas paralelas de mesas de madera que formaban pasillos entre ellas. Comenzaron a entrar las bandejas de carne de caza y pescado, avivando aún más el alboroto de los comensales, mientras los embriagadores aromas de los manjares inundaban el salón. El rey hizo un gesto para que la música empezara a sonar. A la algarabía se sumaron entonces las melodías de un grupo de músicos. El rey Pellez comía poco, pues la mera visión de aquella estampa de alegría lo alimentaba. Había mejor deleite que ver felices a los suyos. A su derecha le daba la razón un invitado acaba de llegar, a quien por su renombre le había hecho el honor de sentar en su mesa. Era Sir Balin de Northumbria, caballero del rey Arturo de Logres, cuyas gestas lo habían hecho merecedor de un asiento en la mesa redonda de Camelot. Si el rey Arturo lo consideraba digno de sentarlo a su mesa, Pellez no podía hacer otra cosa. Durante un rato charlaron sobre Logres y la corte de Camelot. Pellez instó al caballero a que ofreciera en su nombre sus
respetos al rey Arturo y a la reina Ginebra. Cuando lo habían informado de su llegada, explicó, había dado orden de que preparasen una serie de obsequios que les serían entregados a su marcha, si tenía a bien entregárselos de su parte. Sir Balin le aseguró que lo honraba al investirlo como su mensajero. Llegado cierto momento, Pellé se puso en pie y alzó su copa, acallando todas las voces en el salón. Levanto mi copa por un invitado muy especial, Sir Balin de Northumbria, caballero de la mesa redonda. Salud para el rey Arturo, cuyos desvelos han dado la paz a esta tierra y forjado la unión de todos los anglos. Viva el rey Arturo. Victoriaron todos. Los vasos chocaron unos contra otros entre las mesas. Pellés, un punto achispado, se sentó de nuevo. Como vio su copero que había apurado hasta el fondo la bebida, volvió a rellenarle la copa sin que él tuviera que hacer demanda, lo cual, según había visto Balin, en lo que llevaba de cena era la costumbre. El de Camelot buscaba entre la gente, escrutando minuciosamente la sala. Si el invisible era alguien próximo a la vida del castillo, puede suceder que ya estuviera al tanto de la presencia en Corbenic de su incansable perseguidor de los últimos días. En cuanto al hermano del rey, el tal Garlón, donde se encontraba, Balin había pensado que, teniendo en cuenta su linaje, compartiría la cabecera del banquete, pero por algún motivo no era así. Podría considerarse una señal acusatoria, una prueba de que era el invisible y evitaba comparecer. No tenía por qué. Su ausencia podía tener una multitud de explicaciones razonables. Como fuere, era preciso verlo más de cerca y observarle la cara, escucharlo hablar, oler el aroma que despedía su cuerpo. Por todos estos indicios, pensaba él que podría descubrir al asesino. Aprovechando que Pellés volvía a poner su atención en él, después de haber departido con otro, le explicó en tono verdaderamente deslumbrado: Noble rey Pellés, no puedo dejar de expresaros mi maravilla por lo que he visto en vuestro reino. Hoy mismo he presenciado algo extraordinario en el campo de tiro. El rey hizo un gesto resabiado, pues sin duda tenía muy claro a qué se refería. Un arquero capaz de dar en la diana 10 veces seguidas, y cuál no ha sido mi sorpresa al preguntar por él, y recibir la respuesta de que es vuestro propio hermano. Sí, habéis conocido a Garlón, ya conocéis a mi mejor arquero, afirmó el rey, intentando aceptar cortésmente los cumplidos, si bien no le pareció a Balin que pusiera en ello el entusiasmo que hubiera cabido esperar. No he tenido ocasión de conocerlo en realidad, pero está en mi ánimo felicitarlo por su notabilísima gesta, pues mucho me parece que no tiene parangón del que yo haya podido ir. No se encuentre de nosotros sentado a vuestra mesa. Pellés recorrió la sala con la mirada, pareciendo buscar distracciones, como hace quien pierde interés en la conversación. No se sienta aquí porque no es caballero. Tal diciendo, se volvió a otro lado, acabando con la charla. Balin frunció el ceño. Que el hermano de un rey reconocido en el combate y habiendo superado ampliamente la edad necesaria,
no hubiera encontrado quien lo nombrara caballero era del todo inusual y no tenía poca importancia. Suponiendo que Garlón no hubiera hallado quien lo encontrara digno de tal honor, razonaba Balín, tampoco su hermano el rey, que tenía potestad suficiente, podía hacerlo, si era en verdad un hombre honesto. Tal situación hablaba muy a favor de Pellez, pero muy en contra de Garlón, pues alguna explicación tenía que haber del hecho de que nadie lo quisiera investir en la sagrada orden de la caballería. Pidiendo que lo disculparan, Sir Balín se levantó de la mesa y se dirigió a una de las puertas laterales que llevaban a un claustro y luego al palco donde, mirando a un barranco, se encontraban las letrinas. Pero el caballero no llegó a acudir a ellas, sino que, precavido, fue en busca de sus dos espadas, que guardaba en los aposentos que el rey había tenido a bien concederle durante su estancia. A la vuelta, llevando en la mano las dos armas en sus vainas, se quedó en la puerta, donde preguntó a un sirviente que pasaba si sabía dónde estaba sentado Garlón el Rojo. Como éste le respondió afirmativamente, él le entregó una moneda, pidiéndole que le entregara el siguiente mensaje: un admirado caballero de Camelot os aguarda en el claustro para felicitaros por vuestras hazañas, que son merecedoras del más alto honor. Desde la misma puerta, Balín siguió con la mirada el trayecto del sirviente entre las mesas, hasta que se detuvo en medio de una de ellas y se agachó para hablar con quien estaba ahí sentado. Balín se retiró entonces hacia el claustro, buscando ocultarse entre las columnas. Si se equivocaba con Garlón, aquello no sería más que un encuentro incómodo, pero si estaba en lo cierto, habría llegado el momento de la verdad. Pensaba acariciando una de las empuñaduras cuyo tacto de cuero sentía en toda la palma. Unas pisadas resonantes le indicaron que alguien salía del gran salón y buscaba por el lugar con algún desconcierto. Balín vio su sombra avanzando entre las columnas. Se disponía ya a revelarse saliendo a su paso. «Señor», sonó la voz del criado, que, extrañado de no verlo, lo buscaba. Sir Balín abandonó el escondite y fue a su encuentro. «No va a venir, pues no os conoce ni quiere conoceros». El caballero torció el gesto. Veía que el sirviente estaba apurado. Probablemente Garlón se había enojado con él y ahora temía desairarlo si Balín insistía en volver a enviarlo o en algún otro ardid. No daba la impresión de que el hermano del rey fuera una persona de buen carácter. Al decir de Sir Balín, cada nuevo indicio no hacía más que encaminarlo hacia una misma conclusión. Responde solo a una pregunta que no te ha de poner en ningún compromiso, pidió, a lo cual el otro contestó aceptando con un gesto mudo. ¿Muestra Garlón en el rostro alguna suerte de herida? El sirviente quedó blanco al oírlo y tragó saliva. No llegó a decir nada, pero tampoco fue necesario. Balín veía en su gesto demudado la respuesta que buscaba. Un estremecimiento, el mismo que anticipaba en su cuerpo, el estado alterado en que entraba a la hora de empezar la batalla, recorrió el espinazo del caballero de las dos espadas. No queriendo angustiar al criado, lo dejó ir. A la luz de cómo habían sucedido las cosas, no podía perder tiempo. Todas las piezas estaban sobre el tablero y el primero que las moviera tendría ventaja. Si Garlón era en efecto
el asesino invisible, no tardaré en actuar contra él. Quizá, comprendiendo lo sucedido, el propio sirviente corría ahora a avisarlo de que el caballero del mensaje lo aguardaba oculto y armado con 2 espadas. Viendo que no había otro remedio que ser él quien actuase en primer lugar, el de Camelot se encaminó con paso firme hacia las puertas del gran salón. Aún la cena estaba en su apogeo cuando Sir Balin de Northumbria entró portando ambas armas todavía enfundadas. Como había sospechado, el criado había acudido a Garlón y le estaba avisando. Por mal señor que fuera, no dejaba ser hermano del rey de la casa. Las cabezas se iban volviendo hacia Balin y reparando en lo muy armado que iba conforme avanzaba por el pasillo entre 2 largas mesas. Se detuvo delante del hermano del rey. ¿Soy vos, Garlón el Rojo?, preguntó en tono inmoderado, haciendo que las voces y la música se aquietaran en la sala. Cuando Garlón se levantó, Balin advirtió primero el bermejo de la barba y la cabellera, y después las heridas que todavía cicatrizaban en su rostro, una ceja partida, rasguños en las sienes y muy notablemente la hinchazón del puente de la nariz que estaba roto. Al verlo de pie tan cerca de él como cuando pelearon, tomó la medida de su altura y envergadura. Coincidía con lo que había imaginado. Yo soy quien viene a imprecarme en la casa de mis ancestros ante los amigos de mi linaje, contestó el otro de un modo tan provocador como le había sido la pregunta, de manera que Balin reconoció su acento sin duda alguna. Uno que se halla en una búsqueda justa y noble y para la que tiene muy graves motivos, alguien a quien ningún hombre de honor querría negarle respuestas. Se alzó el rey en su alto sitial, haciéndose oír con vehemencia por todos. ¿Qué sucede, Sir Balin? ¿Qué es todo esto? Por mi honor, buen rey, os juro que tengo razones para proceder de esta forma, y si me equivocara, aceptaría las consecuencias al extremo que vuestra corona decida, aunque sea pagando con mi vida. Vos, por vuestro lado, estoy seguro de que no queréis comprometer un hombre tan respetado como el vuestro, impidiéndome hacer una pregunta muy sencilla a vuestro hermano. Pellez y Garlón intercambiaron una mirada de irritación, el primero de inquietud, una mirada de irritación el primero y de inquietud el segundo. Ningún caballero de Arturo pondrá en entredicho la dignidad de esta casa. Preguntad lo que tengáis que preguntar y sepamos por fin que obedece el griterío, concedió el rey. Balin se dirigió entonces hacia Garlón. Los dos concentraban la atención en toda la sala. Contestad si os tenéis por alguien que ama la verdad. ¿Cómo habéis recibido esas heridas? Son producto de un accidente. Me caí del caballo. Era un corcel joven y se encabritó. Sé a qué animal os referís. Podría identificarlo entre 1000. Supongo que no tendréis inconveniente en llevarme hasta él y mostrármelo, para que vea si él, que yo creo, o si estoy en un error. No es posible. Lo sacrifiqué en un ataque de rabia. Garlón, exclamó Pellez, con mirada torva. Balin comprendió al punto que el rey sabía que aquello era una mentira. Explicaos, Sir Balin, o no seguiré tolerando que os dirijáis así en mí a la sangre de mi sangre. Rey Pellez, puedo reconocer a ese animal por las huellas de sus herraduras, porque las he estado siguiendo durante las últimas semanas. Son las huellas del caballo de un asesino.
Se levantó un murmullo escandalizado en la sala ante la gravedad de la acusación. Medid vuestras palabras, protestó Garlot, dando un paso hacia el otro. El homicida indigno que mató a traición delante de mí a Sir Alexander de Sunderdal. Los dos mantenían clavada en el otro una mirada dura, los puños apretados, los mentones tensos. Al caballero Gerleus Le Barbeus, hijo del rey Aniause, al noble bretón Sir Perín de Montevilar y al buen ermitaño Navance. Esos crímenes los vi yo en persona, pero son más las víctimas que puedo citar. El rey Pellez descargó un puñetazo en la mesa, tumbando todo lo que en ella había mientras bramaba: órate, qué alevosas difamaciones vertid en mi propia casa sobre los míos. Decidme vos mismo, buen rey, se defendió Balín. ¿Acaso no volvió vuestro hermano hace apenas un par de días al galope y con graves heridas? Pelles quedó en silencio, pues sabía perfectamente qué hacer. No estaba su caballo exhausto después de varias jornadas de carreras desbocadas. No había estado Garlón ausente por espacio de al menos una semana, habiéndose ido sin escolta ni compañía alguna, como buen seguro suele hacer siempre de ese modo se ausenta. La sala escuchaba en un mutismo absoluto mientras Garlock miraba a uno y a otro lado sintiéndose atrapado. ¿Cómo conozco yo sus ausencias, su galope, sus heridas, a pesar de haber llegado hoy mismo a este reino en el que nunca había estado antes? Decidlo, exigió el rey. ¿Cómo sabéis acerca de ello? Porque yo fui quien le causó las heridas. Yo le rompí la nariz intentando atraparlo después de presenciar sus crímenes. Yo busqué el rastro de sangre que dejaba a su paso. Yo lo perseguía sin tregua, olvidando todo descanso, sin tomar alimento, sin apenas probar bebida. Lo he seguido hasta este castillo y ahora, ante todos los presentes, lo acuso. Garlón el Rojo es el asesino invisible, el mismo cobarde deshonroso que mató en el pasado y que hoy sigue matando a traición. Mentís, gritó Garlón fuera de sí. El cobarde deshonroso es el rey Arturo. Él me arrebató la dignidad y me marcó con la vergüenza a negarse a hacerme caballero cuando mi padre se lo pidió. Ahora os envía con calumnias para que mi oprobio sea completo. Yo no puedo hablar por el rey Arturo, pero por mucho que respete su juicio sin tacha, adujo Balín, pero doy fe ante Dios y ante los hombres de que habéis matado a quienes he dicho, y del modo que he dicho. Lo juro por mi vida, por mi honor y por mi linaje. Y solo pregunto a la sala, ¿qué ganaría yo o qué ganaría Logrés hundiendo a un hombre ya caído, hermano de un noble rey al que respetamos y queremos como aliado? Nada, más bien perderíamos algo que tenemos. He ahí buena prueba de que no miento. La conmoción corrió por la sala en forma de un rumor cada vez más poderoso. Ya se alzaban voces consternadas que daban crédito al de Camelot. Garlón el Rojo era admirado por sus habilidades, pero no particularmente querido, mientras que los caballeros de la mesa redonda inspiraban la más alta consideración allá donde iban. El rey Pellez sentía que le flaqueaba el ánimo, porque conocía bien el carácter turbulento de su hermano y no podía ignorar un compromiso tan juramento por parte de un caballero de nobleza probada. Tenía que actuar como era debido,
a su dignidad real. Calmémonos todos, pues hemos de escuchar qué ha de decir la otra parte, alegó entonces, intentando apaciguar los ánimos entre los presentes. Garlón, ¿qué has de exponer en tu defensa? Garlón tenía la vista clavada en Sir Balin, uno frente al otro. Oía las murmuraciones de muchos señores con quienes tenía cuentas pendientes. La rabia le latía en la sien y le enturbía el pensamiento. ¿Qué tengo que decir en mi defensa, hermano? Que nadie ha querido honrarme desde el desprecio que me hizo Arturo, y así se me ha sustraído la caballería que merezco tanto como cualquiera, y si no puedo ser caballero, solo me queda el rencor y la venganza. Alargando súbitamente la mano hacia la mesa, asió una bandeja repleta de huesos roídos y la lanzó contra Balín, que solo tuvo tiempo de oponer la espalda para recibir el impacto. Luego Garlón saltó por encima de la mesa, arrastrando con todo lo que contenía, para llegar al pasillo del otro lado, por donde corrió cuando le permitían las piernas, en busca de la puerta, mientras el disgusto se alzaba entre la concurrencia, en forma de un grave clamor, y el rey Pellez tragaba saliva angustiado. Aunque dolido por el golpe, Balín se recuperó enseguida, sacudió sus dos espadas hacia un lado, haciendo que las vainas salieran despedidas, y corrió detrás del fugitivo, que ya pasaba del salón al claustro. Cuando el de Camelot llegó a la puerta, tuvo que apartarse al instante, porque vio que una pica volaba hacia él. El arma se clavó en la madera, apenas a un dedo de su cabeza. Pasillo adelante, Garlón doblaba ya la esquina, después de haberle arrebatado la pica a un guardia, que miraba estupefacto estos sucesos. Balín fue tras él, dejando a su espalda las órdenes del rey Pellez, que gritaba: «Guardias, detenedlos». Fueron uno tras otro, subiendo por unas escaleras que llegaban al piso superior. Salieron a un corredor que no flanqueaba el claustro, sino que torcía hacia un ala añeja al castillo. Garlón atravesó la portalada que se abría en el centro y se apresuró a cerrar la puerta de dos hojas y trabarlas. Balín embistió contra ellas al llegar, pero se vio echado hacia atrás por su propia inercia. Eran resistentes, aunque no estaban bloqueadas con un travesaño, sino con alguna clase de pasador de metal, según había oído mientras se acercaba. Volviendo a empujarlas, estimó que ésta debía hallarse ubicada más bien algo más abajo. Entonces se alejó para tomar impulso y se lanzó contra la unión entre ambas hojas, golpeándola con los hombros, donde volcó toda su fuerza. Las hojas se abrieron con un estallido y saltaron la madera reventada y el pasador. Balín se encontró en la sala de armas, un amplio espacio diáfano con grandes ventanales en la pared opuesta a la entrada. Mazas, hachas, picas y espadas se presentaban reposando en sus armeros. Los escudos pendían en las paredes. Yelmos, corazas, brazales y grebas 1000 veces reparadas aguardaban en soporte de pie. Ni rastro de Garlón por ninguna parte. Sir Balín torció el gesto. Habría efectuado su truco de magia para volverse de nuevo invisible. Se puso en guardia y comenzó a rastrear la sala, atento a cualquier movimiento extraño, al menor detalle, las armas siempre adelante, pasos apresurados y el golpeteo metálico de corazas y armas resonaban ya por el castillo. No hay justicia en tus motivos, Garlón. Solo los dignos pueden ser caballeros.
tus fechorías y tus traiciones te delatan. Odias aquello que no serás jamás. Intentaba provocarlo para obligarlo a manifestarse, como hiciera en el bosque, pero no obtuvo respuesta. Parecía verdaderamente que no estaba ahí, y en verdad no lo estaba. Así lo descubrió al ver que detrás de una armadura completa que se mostraba en una esquina de la sala, los sillares de la pared se separaban, abriéndose como una puerta a la que la armadura estaba sujeta. Un humo azul emergía del hueco, aunque se disipaba al instante. No sin temor, Balín se aproximó y echó una mirada adentro, todavía manteniendo la distancia. Detrás de la puerta arrancaban unas escaleras de caracol que descendían hacia la oscuridad. Pero lo más sorprendente no era eso, sino que el caballero le pareció ver que, desapareciendo por el primer giro, se iba el vuelo de una capa oscura, una pieza de vestir con largas volutas, más bien propias de una mujer. Ya el escándalo de los guardias se acercaba por el corredor. Balín atravesó la puerta y se precipitó escalera abajo. Mientras tanto, Garlón recorría apresurado las catacumbas del castillo, a donde acababa de descender por la escalera secreta. Lo guiaba un pequeño resplandor rojo que llevaba entre las manos. Iba por un largo pasillo con vuelta de cañón, atravesado por corredores por los que silbaba un viento helado. El fondo estaba cegado por un colosal portalón de bronce que ocupaba toda la altura y amplitud del pasillo. Antes de llegar ahí, torció por un corredor transversal y avanzó por él hasta que, agotado por la carrera y la ansiedad, pegó la espalda contra la pared y resbaló hasta acabar de rodillas en el suelo. El resplandor que sostenía entre las manos lo emitía una piedra plana. Se agachó como si le rogara y, acariciándola con los dedos, comenzó a pronunciar las palabras en la lengua ignota de la magia que había memorizado mucho tiempo atrás, el hechizo robado. Lo repetía una y otra vez, esforzándose por pronunciar correctamente aquel lenguaje que no entendía. Nian solas bon chois, mi dos flashmas, nian solas blanchois, mi do flonchames. El sudor le corría por la frente, la saliva espesa le trababa la lengua. No estaba seguro de estar haciéndolo bien aquella vez. Sentía el corazón desbocado en el pecho. Nian solas bob chois, mi dos flarenches. La piedra aumentó su destello. Garlón el rojo siguió su letanía mientras cerraba los ojos y esperaba sentir, como siempre, los efectos del hechizo, que por lo común le revolvían el estómago. Nada de eso sucedió. Llegó hasta él, desde la oscuridad que lo rodeaba, un leve humo azul. Un golpe de viento le arrebató la piedra de las manos. Cuando abrió los ojos, vio delante de él a una mujer, oculta bajo una capa azul oscuro, que se quitó la capucha. Su mirada despedía una luz blanca que lo llenaba todo como si fuera de día. Era hermosa y pálida, con cabellos largos y lisos que le caían sobre los hombros y la espalda. Has hecho mucho daño con esta piedra que robaste con el más ruiz de los ardides, declaró con una voz que no parecía de este mundo. Nos ha costado mucho tiempo y esfuerzos encontrarla, pero ahora volverá por fin con mi señora, su legítima dueña, la dama del lago. Implora a los dioses en que creas, porque hoy es el día en que pagarás por todos tus crímenes. Tal diciendo,
volvió a cubrirse el rostro. Entonces resonó en el pasillo la voz de Sir Balin: «Dios Todopoderoso, ¿qué hechicera es esta?». Garlón vio que su enemigo se precipitaba contra ellos, siguiendo la luz. Bajo la capucha de la doncella de la dama del lago se dibujó una última sonrisa de despedida, antes de que su cuerpo se deshiciera en una humareda azul, una humareda luminiscente, al albor de la cual Balin llegó hasta ahí, y haciéndola jirones al atravesarla dijo: «Garlón de Listonais, no son mis manos las que te clavan este acero, sino las manos de la doncella Genuis de Amance, la hermana de Sir Gerwin le Barbius». Le clavó una espada en el estómago y luego otra en el corazón, atravesándole las costillas. Garlón escupió sangre con un espasmo, con los ojos pareciendo que se le fueran a salir de las órbitas. Habiéndolo perdido todo, el infame asesino emitió un último grito de dolor y de rabia que el eco transportó por las catacumbas de Corbenic, mientras el humo azul se desvanecía y la luz se apagaba hasta que solo hubo oscuridad. Sir Balin sintió que el estertor de su enemigo lo desgarraba por dentro, de tal modo que parecía que compartieran las heridas. Había culminado su venganza, pero no hallaba en ello la satisfacción que hubiera esperado, pues sabía por experiencia que no servía para recuperar lo que se había perdido, sino meramente para aumentar las pérdidas. Desclavó el acero del cuerpo del finado y, exhausto también, se sentó a recuperar el aliento. Tendría que hacerlo pronto, porque si el rey Pelles no aceptaba la justicia que había dado a su hermano, a buen seguro que no podría salir del castillo sin abrirse camino a golpes de espada. Estaba pensando en ello cuando oyó que resonaba en la bóveda el crujido de un mecanismo hecho de metal que acabó con un sonoro golpe, al modo de una cerradura pesada y algo oxidada. Le siguió el chirriar de goznes que no solían moverse con frecuencia. Por la gravedad del sonido, cabía imaginar grandes portentos. A continuación se oyeron pasos que resonaban en la bóveda. Balin se puso de pie y alerta. Pronto vio amanecer allá donde se hallaba el pasillo principal, la luz amarillenta de una antorcha que iba danzando cada vez más intensamente en las paredes, una antorcha que se acercaba. Sorprendido, se dio cuenta de que no reverberaba la algarabía propia de una hueste de guardia, tal como había escuchado en su persecución, sino que eran los pasos de una sola persona. «Caballero de Camelot, déjate ver». El eco repitió la llamada del rey Pelles por las catacumbas. No fue necesario que volviera a llamarlo, pues Sir Balin no tardó en salir del túnel para ir a buscarlo con sus dos espadas empapadas de sangre. Se encontraron uno frente al otro en medio del pasillo. Las grandes puertas de bronce que cerraban el fondo estaban entreabiertas. El rey había llegado a través de ellas. Por algún motivo había contenido a la guardia y había ido a su encuentro él solo. Llevaba una antorcha en una mano, pero en la otra portaba algo mucho más extraordinario: una lanza plateada de una sola pieza, de aspecto sólido y ligero a la vez, cuyo metal mostraba una suerte de fulgor propio como un aura. Pelles advirtió la sangre que todavía goteaba en el acero de Balin
y la que le moteaba los brazos y la coraza, la sangre de su hermano. El rey tenía el rostro desencajado por una aflicción que le nublaba el pensamiento. No sabes lo que has hecho, acusó a Balín, mordiendo las palabras con su rabia. No entiendes nada. No lo niego, noble Pellez. Me doy cuenta de que ignoro muchas cosas sobre los tuyos. Solo te pido que no hagamos más grave lo que ya de lo que ya es en grado sumo. Permitidme que vuelva por donde he venido, pues ya se ha hecho justicia. Unas lágrimas de furia asomaron a los ojos enrojecidos de Pellez mientras negaba repetidamente con la cabeza y apretaba los labios como si su obstinación fuera suficiente para revertir lo sucedido. Soltó la antorcha en el suelo y, enarbolando la lanza con ambas manos, acometió contra el otro. Balín sustrajo su cuerpo a la punta del arma y, echándose a un lado, la desvió, golpeando el asta con sus dos filos. La lanza era tan compacta que dio la impresión de que le devolvía la vibración de su propio golpe, que sintió llegar a través de sus armas a sus mismos adentros con un estremecimiento. El poder de aquella lanza estaba muy por encima del humano. Hábilmente giró Pellez la punta, buscándole el torso. Balín se apartó, pero solo con rozarle el peto, la lanza sacó el cuero igual que si fuera pergamino y le produjo una larga herida a lo largo del pecho. El de Camelón comprendió que Pellez había ido en busca de aquella arma notable porque con ella era invisible. Pellez no carecía de habilidad con la lanza. Cimbreaba la punta y volteaba el arma, aferrándola firmemente con ambas manos, mientras él la esquivaba cuando no podía bloquear y resistir la sacudida que le producía cada impacto. Pero el rey le pesaba la edad y el largo tiempo de sosiego y bonanza que vivía en su reino. Balín no atacaba porque no quería dañarlo. Aguardaba a que estuviera agotado, pero lo cierto era que los ataques del rey seguían con el mismo brío y él, por no devolverlos, se estaba viendo arrinconado contra la pared. Las manos le dolían por la intensidad de cada golpe. Tanto fue así que en una acometida en que pretendió aprisionar el asta, perdió las espadas por no poder sujetarlas más. Pellez apartó la lanza, moviéndola a un lado con una sola mano y aumentándola sujeta debajo del brazo para poder dar un paso adelante y propinarle una patada en el pecho. Balín se vio proyectado contra la pared, donde golpeó apartosamente y acabó en el suelo. La lanza destellaba, quién sabe si satisfecha o en protesta, cuando el rey volvió a aferrarla con ambas manos y aplicó todo su peso para descargarla sobre su oponente y clavársela en el estómago. Pero Balín era rápido y estaba lejos de ser vencido. Se escurrió a un lado, de modo que la punta solo encontró la piedra del suelo. Fue Pellez el que esta vez sintió la vibración del golpe
volviéndole al cuerpo en un momento de malestar que el otro aprovechó para coger el arma y dándole un golpe con el codo, hacer que la soltara. Pellez se fue hacia atrás con el rostro ensangrentado, mientras que Balín no pudo evitar que la intensidad del combate lo arrastrara. Ya no pensaba, sino que sentía y dejaba que su cuerpo actuara. Había entregado su destino a su intuición y su experiencia de guerrero consumado. Fue entonces cuando avanzó con un movimiento enérgico de ambos brazos, la punta de la lanza en busca del cuerpo de Pellez. Sabía que lo alcanzaría, pues el otro no estaba en disposición de esquivarlo. Sin embargo, le quedaba un mínimo resquicio de conciencia para no pretender matarlo. Lo alcanzó en el muslo, ahí donde había apuntado, pero el arma era tan penetrante, de filo tan afilado y poderoso, que se le hincó en la carne hasta que la punta salió por el otro lado y le desgarró la pierna por la parte interior. Pellez perdió toda fuerza y se desplomó de lado, y sucedió entonces que la vibración de este golpe volvió desde la punta a través del asta hasta Balín con tanta intensidad que éste no pudo seguir sujetando el arma y tuvo que soltarla. Y luego pareció que cuando la lanza golpeaba el suelo, resonando en las catacumbas, el temblor se transmitía a la tierra, que comenzó a trepidar cada vez más fuerte. Advirtió Balín con pavor que se dibujaban grietas en las paredes y corrían agrandándose a ojos vista. Levantó al rey sujetándolo de un brazo y arrastró su cuerpo tan rápido como pudo en dirección a la escalera secreta. Los cascotes empezaron a llover del techo. Volvía a diluviar en aquel otoño ya eterno que se había abatido sobre Listenois. La habitación del rey tullido estaba sumida en el silencio. El enfermo Pellez dormitaba y su hija Elaine, sentada a su lado, también había sido derrotada por el sueño. La puerta se abrió y apareció Sir Pellinore de las islas, empapado por la tormenta. Elaine abrió los ojos y los posó sobre su tío. No se le escapó el hondo temor que se reflejaba en su rostro. ¿Qué ocurre?, acertó a preguntar. Pellinore sacudió levemente la cabeza como si eso pudiera alejar todo peligro, pero no logró tranquilizar a su sobrina, pues ella se daba cuenta de que su pregunta no recibía respuesta. Él se sentó al otro lado de la cama y lanzó un largo suspiro. Quedó cada uno a un lado de Pellez, mirándolo los dos, aunque perdido cada cual en sus adentros. Afuera, un muro de niebla negra aislaba Listenois del resto de Inglaterra, y una enfermedad maligna pudría la tierra. Por mucho que ellos dos instruyeran qué suerte de poder sobrehumano podría estar detrás del desastre, ninguno acertaba a imaginar la magnitud de lo que asomaba en el horizonte. El hambre, la enfermedad, la desesperación y la peor plaga que aflige al hombre, porque es la suma de todas las plagas. La guerra, otra vez la guerra, aquella que con tanto esfuerzo había logrado conjurar el rey Arturo de Logres durante largo tiempo. El oculto linaje del rey pescador estaba herido de muerte. Ahora bien, pensaban los dos familiares más directos de Pellez,
que había de heredar por orden ese título secreto venido de los apóstoles, si éste moría, les estaba bien merecido. Su estirpe había sido fundada para cumplir una misión de Dios y había fracasado a todas luces. Por negligencia de unos y soberbia de otros, se había profanado lo más sagrado que en el mundo existía, los objetos sagrados de Cristo que habían guardado durante generaciones los reyes de aquella familia. Pronto la lluvia borraría los caminos que llevaban a Listenois y la niebla los borraría del mapa. La tierra que antaño fuera próspera no tardaría en ser conocida como la tierra devastada. Les estaba bien merecido, se repetía. Por fortuna, no todo el mundo en la tierra de los anglos pensaría lo mismo. Fin. Bueno, aquí concluimos el libro de El poder de Camelot y la tierra maldita. Nos vemos en la siguiente, que son los anexos de este libro, donde viene alguna información extra de este libro. Por lo pronto, aquí concluimos nuestra charla. Nos vemos en la siguiente, que terminamos con el capítulo de La lanza del destino. Hasta luego.